¿Qué tal, mis queridos amigos del Audio Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de los Audios Crecer. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nuestra vida humana, para crecer como personas, para ser felices, que es el tema de la comunicación. Por eso, queridos amigos, el audio del día de hoy va a tratar de la importancia de la comunicación. La comunicación, ¿en qué consiste la comunicación? La comunicación humana consiste fundamentalmente en transmitir cierta información de una persona a otras. Entonces, comunicación es transmitir información. Hoy en día a veces hay personas que no comunican, que pueden tener un estilo pasivo de comunicación. Hay otras personas que de pronto tienen un estilo agresivo. Entonces, una persona pasiva se queda callada, no dice nada. Una persona agresiva más bien expresa la información de manera agresiva, hiriente para los demás. Entonces, cuando una persona es hiriente o cuando una persona es irascible, la otra persona normalmente se va a quedar en la forma, se va a sentir atacada, agredida. Entonces ahí es donde se generan los problemas de comunicación. Entonces queremos entender que en primer lugar la comunicación es transmitir información, pero claro, todos estamos invitados y somos llamados a transmitir adecuadamente esa información, es decir, que la información llegue fluidamente al otro. Si la otra persona se siente atacada, ofendida, o si el otro no dice nada, pues entonces va a haber un vacío, un problema ahí a la hora de comunicar, ¿no? Entonces, tenemos bien claro esa idea: comunicación es transmitir información. Sin embargo, y por otro lado, hay que decir que no solo existe la comunicación cotidiana de información, sino que es clave reflexionar sobre la necesidad que tiene el ser humano de comunicar su ser más profundo, de decir lo que siente, de expresar sus vivencias interiores, comunicar sus vivencias, experiencias, sus valores, sus principios, lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo, sus emociones, sus sentimientos. Queridos amigos, todos los seres humanos, todas las personas humanas necesitamos expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todos necesitamos expresar nuestras vivencias más importantes. Entonces, en este sentido, hay que decir que existen distintos tipos y niveles de comunicación. La comunicación se lleva a cabo principalmente a través del lenguaje verbal, en todas sus formas, ¿no? Oral, es decir, por medio de la palabra, escrito a través de, ¿no? y a través de otros símbolos. Entonces hay que decir que gracias a la palabra yo puedo hacer partícipe de mi interioridad a otra persona. Es decir, a la hora que yo hablo, que yo expreso o que yo escribo, estoy comunicándome con los otros. Sabemos que cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de un concepto amplio, abarca un campo más extenso, como por ejemplo los gestos y otras formas de expresión que también constituyen un lenguaje y que sirven para lograr una mayor comunicación. Hay quienes hablan del metalenguaje o del lenguaje corporal. Entonces miren que no solamente es la palabra, no solamente la forma escrita, sino que existe un metalenguaje, un lenguaje corporal. Y esto es muy importante porque a veces una mala cara o a veces una mirada o un gesto con las manos de desaprobación tienen más peso en la persona y expresan más, o expresan mucho, podríamos decir, y tienen más peso y expresan más que una palabra. Entonces hay que decir que la comunicación gestual transmite mejor las emociones. En un sentido, es más rápida que la verbal. Y sus matices de intimidad son inefables, es decir, uno expresa su interioridad, su intimidad con gestos, con miradas, con
movimiento de la cara, hasta con muecas podríamos decir, ¿no? O por ejemplo, un abrazo, un beso, una caricia, dicen más que 1000 palabras, porque trasladan nuestras vivencias de un modo imposible de decir con palabras, ¿no? Entonces miren, queridos amigos, qué importantes son los gestos, qué importante son esos pequeños gestos, esos pequeños actos, pero el tema es que a veces nosotros no somos muy conscientes de la importancia de ese metalenguaje, ¿no? Hay que darnos cuenta también, queridos amigos, que la meta del lenguaje es la comunicación. Es importante decir que mediante el lenguaje y la comunicación se enriquecen mis relaciones humanas y sociales. Por eso es que es tan importante la comunicación. Por eso es que es tan importante adquirir una manera adecuada de expresarnos, ¿no? Hay que buscar esa manera adecuada que, como hemos llamado también muchas veces, es una manera asertiva, donde yo digo las cosas de la mejor manera y en el momento oportuno. Esa es la asertividad, decir las cosas de la mejor manera y en el momento oportuno. Entonces, la comunicación es fundamental para yo enriquecer mis relaciones humanas, mis relaciones sociales, y puedo decir también que la comunicación es fundamental para vivir el amor, para donarme, para entregarme, para expresar ese amor que yo siento por los otros. Entonces es muy importante decir que en la medida que yo crezca en mi capacidad de comunicar adecuadamente las cosas, voy a crecer en mis relaciones humanas, voy a crecer en mis relaciones sociales y también voy a crecer en mi capacidad de ofrecerme a los demás, voy a crecer en mi capacidad de entrega a los demás, de donación. Mi amor, mi servicio, mi donación va a quedar más explícita en la medida que yo aprenda a comunicar. Entonces, en ese sentido, por un lado, yo diría tenemos como dos retos. El primero es aprender a comunicarme cotidianamente de la mejor manera, de la manera adecuada, de una manera asertiva, entender al otro, que me entiendan, que hay una fluidez. Eso es lo primero. Y lo segundo es aprender también a comunicarme de manera profunda y de manera existencial. Vamos a hacer un audio sobre lo que es la comunicación de las existencias. Vamos a hacer también un audio donde hablemos un poquito más de lo que es esta comunicación profunda. De hecho, ya existe un audio, querido amigo, y te invitamos a escuchar lo que se llama la comunicación de las existencias y la amistad. ¿Todo esto por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos avanzar, crecer, desarrollarnos, amar, ser felices, tener un sentido de vida. Por eso, querido amigo, aquí en el Centro Arete elaboramos estos audios para que tú crezcas en la virtud, en la reconciliación personal, para que tú avances en tu desarrollo integral viviendo cada una de las virtudes. Por eso te invitamos a que entres a nuestro fanpage con Humberto del Castillo Drago. Puedes seguir escuchando nuestros audios también en nuestro canal YouTube Humberto del Castillo Drago. Así como te invitamos a que veas todos nuestros servicios de Arete en nuestra página web centroarete.org o que nos sigas en las redes sociales como Centro Arete. Muy bien, querido amigo, acabamos este primer audio entonces sobre la comunicación. Vamos a seguir desarrollando más audios sobre este tema. Te mandamos un gran saludo. Te habló el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Un abrazo grande y finalizamos recordándote que el ART es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.